Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Diego Beruel, soy Fellow 1 de Hemodinamia y el día de hoy vamos a revisar el tema de comunicación auricular, interauricular. Ya habíamos revisado algunas bases para el diagnóstico de esta en clases anteriores en las que hacíamos los cálculos, ¿no? De los shunts y todo esto, y esta clase va más encaminada en cuanto a la presentación clínica y al tratamiento. Pues la comunicación interauricular es una cardiopatía congénita cianógena que condiciona un flujo pulmonar aumentado. Esto es secundaria, como vemos aquí en esta imagen, a un shunt de izquierda a derecha. Hasta el año 1975, la única forma de corregir este defecto era quirúrgico, pero en este año se realizó el primer cierre percutáneo de la comunicación interauricular. Entonces, actualmente, tanto en población pediátrica como en adultos, es un procedimiento efectivo, seguro, que ha sido rutinario ya, ¿no? Incluso lo hemos visto ya ahí en nuestro servicio, que cierres de CIA se programan con frecuencia. Para poder entender bien la fisiopatología y el tratamiento de la comunicación interauricular, debemos entender muy bien el desarrollo del septum interauricular, cómo se desarrolla este, ¿no? Entonces, a finales de la cuarta semana de gestación, inicia el desarrollo del septum primum, el cual pues inicia en una dirección, o sea, inicia con una dirección hacia los cojinetes endomiocárdicos o endocárdicos, y este nace del techo, que es de una orientación cefálica, ¿no? Hacia caudal. Entonces, ya una vez que inicia el desarrollo del septum, vemos que este inicialmente no llega a contactar con los cojinetes endomiocárdicos. ¿Para qué? Para mantener una comunicación interauricular que es necesaria en el desarrollo embrionario, ¿no? Para todos nosotros. Ahorita vamos a revisar por qué. Este pequeño orificio que queda lo llamamos ostium primum. Es un ostium que fisiológicamente siempre está ahí. Entonces, al continuar el desarrollo, dicho ostium llega y se fusiona con los cojinetes endocárdicos, pero aún requerimos comunicación de derecha a izquierda, por lo cual en esta área aproximadamente inicia un proceso de necrosis. Necrosis, empieza a haber formación de pequeños orificios que coalescen entre ellos y nos forman una comunicación a la cual le llamamos ostium secundum. Entonces, esta es otra fase del desarrollo del septum primum. Así, continuamos manteniendo la comunicación interauricular necesaria para la circulación fetal. Entonces, después, hacia la derecha del septum primum, se empieza a desarrollar el septum secundum, que es una estructura muy similar, pero esta es más rígida a comparación del septum primum, que es más compleante. Este es más rígido. Entonces, de igual manera se desarrolla de arriba hacia abajo y mantiene un pequeño orificio de este lado, del lado derecho. Entonces, a esto lo llamamos el foramen oval. ¿Está bien? Entonces, esto es un foramen oval que se mantiene permeable durante el desarrollo embrionario y fetal hasta finales del embarazo. Para entender mejor, bueno, este esquema pues me gusta porque está muy fácil de entender, pero aquí tenemos una imagen en tercera dimensión donde vemos cómo el crecimiento de los septum primum y septum secundum es en forma de semilunas. Entonces, por eso entendemos que el nacimiento, la formación o el desarrollo del septum es de posterior hacia anterior y de arriba hacia abajo, y forman estas pequeñas semilunas. Esto es para esquematizar mejor y que sea más entendible, ¿no? Entonces queda este pequeño foramen oval. Entonces, al este septum ser más rígido y este ser más compleante, más laxo, permite que se haga como una válvula. Entonces, la sangre en la circulación fetal, pues viene de la placenta, ingresa por las cavidades derechas, perdón, por la aurícula derecha, la sangre oxigenada, y como las presiones pulmonares están aumentadas, ya que los pulmones del feto están llenos de líquido,
las presiones son más elevadas y esto condiciona que hay un paso hacia la circulación fetal, ¿no? De aquí ya se va a la aorta. Entonces, esta es la circulación fetal. Después del nacimiento, al perderse las presiones pulmonares, aumentan las presiones de las cavidades izquierdas. Entonces, al ser más compleante, pues se sella, choca contra el septum secundum y se forma ya un septum íntegro, ¿no? Ya es un septum íntegro bien desarrollado. Entonces, ya después del nacimiento, pues ya tenemos el septum íntegro. El problema, el defecto del que vamos a hablar hoy o del que estamos hablando es cuando hay un fallo dentro de este desarrollo. Entonces, tenemos una comunicación interauricular. Este es importante porque representa el 10% de las cardiopatías congénitas a nivel internacional y en México del 8 al 15% de las cardiopatías congénitas. Y en cuanto al foramen oval permeable, que es el tema que vamos a revisar en la siguiente clase, lo encontramos en el 20 al 25% de la población en general, ¿no? Entonces, de 100 mexicanos, 20 a 25 personas van a tener foramen oval permeable. No siempre se trata, ahorita vamos a revisar cuándo es adecuado el tratamiento, ¿no? Entonces, dentro del desarrollo, como vimos que es un proceso algo complejo, se pueden desarrollar varios tipos de CIA. Entonces, de arriba hacia abajo, vemos que la tipo A, como lo tenemos en este esquema, es la tipo seno venoso superior, equivale al 5% de las CIAs, y esta se localiza sena de la desembocadura de la vena cava superior, y esta se asocia frecuentemente a conexión anómala de las venas pulmonares. La tipo ostium secundum, que es la más predominante, equivale al 80% y esta se localiza en la región de la fosa oval. Aquí la tenemos. Y la tipo C, tipo seno venoso inferior, equivalente a menos del 1%, y esto se localiza cerca de la desembocadura de la vena cava inferior. La D es tipo ostium primum, que equivale al 15%, y esto está localizada en el plano de la cruz cardíaca. Y esta se asocia a malformaciones en las válvulas AB, ¿no? Como canal AB, por ejemplo, donde también hay un defecto del septum interventricular. Y la E es el tipo seno coronario, que también es muy infrecuente, menos del 1%, y esta se debe a ausencia del techo del seno coronario. De igual forma, independientemente de cualquier tipo, este se puede encontrar de forma aislada o asociada a otros defectos, como por ejemplo la conexión anómala de venas pulmonares, la vena cava persistente, o la estenosis pulmonar o estenosis de la válvula mitral, ¿no? Entre otras, ¿no? Entre alguna otra cardiopatía congénita. Fisiopatológicamente, pues al tener un defecto septal, el cual pues va a permitir que haya un shunt o un cortocircuito de izquierda a derecha, pues nos va a llevar a que se sobrecargue el ventrículo derecho, ¿no? Entonces, al tener sobrecarga del ventrículo derecho, vamos a tener un hiperflujo pulmonar. Entonces, al tener un hiperflujo pulmonar, va a aumentar la precarga de las cavidades izquierdas. Entonces, en un paciente que tiene una CIA conforme va envejeciendo, conforme va creciendo, pues va a desarrollar disfunción diastólica. ¿Por qué? Porque pues tiene sobrecargados tanto las cavidades derechas como las izquierdas. Entonces, al tener disfunción diastólica, aumentan las presiones de llenado del VI, aumenta la presión de la aurícula izquierda y esto va a aumentar el volumen del, del cortocircuito. Entonces, el volumen del cortocircuito está determinado por la complianza del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, o sea, lo que permitan este, expandirse estos, ¿no? O si se están endurecidos, pues va a aumentar la presión, como vimos ahorita. El tamaño del defecto también y las presiones auriculares. Si esta aumenta, pues la va a arrojar hacia acá. O si esta está aumentada, pues no va a permitir que haya un paso de tanto volumen. Entonces, estos tres determinantes son los que hay que tener en cuenta, ¿no? Para entender por qué puede o no estar aumentado el flujo de la CIA. Entonces, al tener un paciente crónico con una CIA, pues va a desarrollar hipertensión arterial pulmonar, que es un aumento de las presiones pulmonares, y pues ya llegamos hasta las últimas instancias donde hay una inversión del cortocircuito y pues desarrollamos síndrome de Eisenmenger, ¿no? Que sabemos que ya es una entidad ya intratable porque ya las presiones pulmonares no nos van a responder
al tratamiento. Entonces, clínicamente, ¿cómo se presenta la CIA? Pues este es más común en el demográfico de las mujeres entre la tercera y cuarta década de la vida, y los síntomas con los que pueden debutar es disnea de esfuerzo, pueden tener el antecedente de infecciones pulmonares recurrentes, arritmias supraventriculares o como un embolismo paradójico en un paciente joven sin factores de riesgo. A la exploración física podemos encontrar desdoblamiento fijo del segundo ruido o datos de HAP, ¿no? Que es el complejo de la pulmonar de Chávez. Ahí lo recordaremos, ¿no? Son datos de hipertensión arterial pulmonar que podemos encontrar. Y electrocardiográficamente, pues datos de sobrecarga del VDN, ¿no? Como hipertrofia del ventrículo derecho, bloqueo completo de rama derecha o arritmias supraventriculares, que pues, están condicionadas por el crecimiento de la aurícula derecha sobre todo. ¿Y qué rol juega la ecocardiografía en estos pacientes? Pues el transtorácico nos ayuda a detectarla, a localizar la CIA, cuantificar el CHUN con el cálculo del QPQS y también medir si hay sobrecarga del VDN o disfunción del mismo. Y ya con un ecocardiograma transesofágico podemos localizarlo, caracterizar la CIA, o sea, ver mejor qué tipo es, y la evaluación de los bordes. Los bordes son importantes, así que como vimos ahorita, el crecimiento, el desarrollo del septum es en esta dirección, ¿no? Y es como media luna. Entonces, se desarrollan estos bordes que son necesarios evaluarlos porque para el tratamiento de la CIA, para poner un dispositivo, necesitamos que estos sean iguales o mayores a 5 milímetros. Estos son el póstero superior o también los podemos llamar, dependiendo de la relación que tienen con otra estructura, por ejemplo, póstero superior, el de vena cava superior. Antero superior es el borde aórtico. Antero inferior es el tricuspidio, posterior inferior, el de vena cava y posterior, pues posterior, ¿no? Entonces estos son los bordes que debemos de tener en cuenta. Hay algunos, la ausencia de algunos o que el tamaño de algunos no cumpla con esta característica no es una contraindicación absoluta. Pero con los que debemos de tener mucha importancia es el posterior, posterior inferior y antero inferior, ¿no? Esos son los que debemos de evaluar muy bien para que se agarre bien el dispositivo. Entonces, el cierre percutáneo con dispositivo, este es exclusivo para las CIA tipo ostium secundum nada más. Es el tratamiento de elección cuando la anatomía es favorable, ¿no? Y cuando decimos que es favorable, cuando tenemos bordes, como se mencionó ahorita, igual o mayores a 5 milímetros, o que el diámetro de la CIA sea menor o igual a 38 milímetros. Ya más grande ya no se recomienda. Afortunadamente, el 80% de los pacientes con CIA cumplen con anatomía favorable, entonces eso nos permite hacer muchos cierres percutáneos, ¿no? El tratamiento pues se ha asociado a baja o nula mortalidad, complicaciones son muy infrecuentes y se ha demostrado que independientemente de la edad del paciente, siempre hay beneficio, siempre mejoran las presiones pulmonares y siempre se pueden prevenir muchas complicaciones. Entonces, este cuadrito es el resumen de las nuevas guías publicadas ahora el 29 de agosto de la ESC para el manejo de la CIA. Entonces, lo primero que nos pide ante un paciente que detectemos con una CIA es analizar si tiene sobrecarga o afección del ventrículo derecho con un volumen latido aumentado. Si el paciente no lo tiene, pero tuvo un embolismo paradójico, el cierre es una indicación 2A, siempre y cuando y no tenga HAP o alteración del ventrículo izquierdo. Entonces, es la única forma en la que vamos a cerrar una CIA que no sea hemodinámicamente significativa, solo que haya presentado un embolismo paradójico y que no tenga alteración en las presiones pulmonares, ¿no? Si no hay embolismo paradójico y no tiene sobrecarga del BD, pues no hay por qué cerrarla, ¿no? No hay indicación. Si detectamos que nuestro paciente con CIA tiene sobrecarga del volumen del ventrículo derecho, vamos a evaluar las presiones pulmonares, las resistencias vasculares pulmonares, ¿no? En unidades Woods. Si este es igual, si esta es menor a 3,
o sea, no hay elevación, no hay hipertensión pulmonar, vamos a evaluar si hay enfermedad del ventrículo izquierdo. Si no hay enfermedad del ventrículo izquierdo, la cerramos, clase 1, ¿no? Si hay enfermedad del ventrículo izquierdo, sí debemos valorar el riesgo-beneficio, porque si nuestro paciente tiene una disfunción diastólica importante, una FEBI muy deteriorada, y nosotros cerramos esa CIA, pues ese volumen que fuga hacia las cavidades derechas, pues le ayuda a este paciente que tiene enfermedad de las cavidades izquierdas. Entonces, en estos pacientes, a la hora del cierre, debemos de hacer la prueba con balón, o sea, debemos cerrarlo y hacer cálculos para ver si nuestro paciente disminuye su volumen latido, ¿no? Su gasto e índice cardíaco. Entonces, si vemos que es mayor el beneficio que el riesgo, lo cerramos, ¿no? Esto es en cuanto a pacientes con presiones pulmonares bajas y enfermedad del ventrículo izquierdo. Si nuestro paciente tiene las presiones, las resistencias vasculares pulmonares elevadas, o sea, igual o mayor a 3, si estas son menores de 5, se puede cerrar, pero con una indicación 2A. Si estas no son menores de 5, se le puede dar al paciente de 3 a 6 meses tratamiento para la hipertensión pulmonar. Si mejoran, si disminuyen las unidades Woods a menos de 5, está indicado el cierre, pero con un dispositivo fenestrado, que ahorita lo vamos a revisar, con una indicación 2B. Y si no baja, si el paciente ya tiene HP bien establecida, que no responde al tratamiento, está contraindicado el cierre, ¿no? Entonces espero, está muy simple, está muy padre este esquema. Espero se haya entendido, ¿no? Entonces, en cuanto a los dispositivos con los que se cuenta, pues tenemos aquí, vamos a revisar generalidades, ¿no? De algunos. Tenemos el Helix Septal Occluder, pues está disponible en México, fue aprobado por la FDA en el 2000, y los beneficios que tiene es que es una consistencia suave y compleante y está indicado para defectos pequeños a medianos. Tiene un esqueleto de nitinol y tiene un parche de politetrafluoroetileno. Entonces, este es muy simple, el diseño es muy simple, si se fijan nada más es como una espiral que tiene la tela por dentro, y un defecto o bueno, un contra que tiene este dispositivo es que no cuentan con un sistema de centralización. O sea, si tenemos un defecto de 30 milímetros, vemos que tiene una pequeña cintura. Entonces, esa cintura permite que quede moviéndose o bailando, por así decir, dentro del defecto. Entonces, las medidas disponibles son de 15, 20, 25 y 35 milímetros. Y aquí traigo un pequeño video para ver cómo se coloca este. Este es de Gore, ¿no? Es la empresa que lo distribuye. Entonces vemos que el beneficio que tiene es que es muy simple su colocación, o sea, no hay falla. Este, entonces ya nada más se va empujando y se va formando y pues ya queda ahí bien colocado, ¿no? Me adelanto para que no nos permita. Ahí vemos, la técnica es igual como la que hemos visto en el servicio. Se va desplegando conforme se va liberando y tiene un pequeño gancho, un pequeño ganchito con el cual ya se libera, ¿no? Uno de los defectos también que tiene un con es que también es difícil a la hora de que haya fallo en la colocación de recapturarlo. Entonces, es algo que debemos de tener en cuenta. Entonces, esto era el Helix Septal Occluder. En cuanto al de la empresa Figula, Flex 2 o Clutec, este es el que se usa ampliamente en el servicio. Entonces, este es un dispositivo oclusor de tercera generación. Su esqueleto es de nitinol y está cubierto de óxido de titanio. Esta ventaja, ha habido ciertos estudios donde se ha reportado inflamación dentro del endocardio por el contacto con el nitinol. Entonces, condiciona trombosis, ¿no? Entonces, ellos lo cubrieron de óxido de titanio para evitar que haya contacto con el tejido. Es altamente flexible y adaptable,
porque su trenzado se le llama tejido no tejido, ¿no? Bueno, el trenzado del esqueleto le permite tener una amplia flexibilidad y la malla de PET tiene una tecnología que se llama tejido no tejido, entonces esta se endoteliza rápidamente, ¿no? Entonces, aquí vemos, no sé si lo han observado ya en el servicio, y un beneficio que tiene, que es así como que su top, es este mecanismo de liberación, que es una pequeña esfera y esta viene con un ganchito nada más tomada. Entonces, ahorita vamos a revisar un pequeño video para verlo. Como les digo, las ventajas, la oclusión es mediante la cintura. A diferencia del Helix que vimos ahorita, la cintura es más amplia. Entonces, la cintura es del tamaño del orificio. Este, Hay menor exposición al nitinol, tiene una pues amplia facilidad de entrega, por lo que ahorita vamos a ver su dispositivo de entrega. Esto pues nos lleva a menor tiempo de procedimiento y fluoroscopía y pues no hay tanto desarrollo de episodios alérgicos al nitinol. Entonces aquí vamos a adelantar para que vean. Ese es el dispositivo. Los que han visto y en el servicio, pues siempre se revisa, ¿no? El dispositivo antes del cierre. Ese es el sistema de liberación. Ese es un seguro que tiene para que no se vaya a liberar mientras se está posicionando. Se fija, no deja llevar a que se ejecute el movimiento de la palanca. Y ahí vemos la pequeña pinza que protruye. Se carga el dispositivo y listo. De igual forma se va a liberar. Entonces, este mecanismo también nos permite tener mucha flexibilidad para la hora de colocarlo. Este es el Fibula Occlutech 2, ¿no? Entonces vamos a avanzar. Tenemos el dispositivo Cera de LifeTech Scientific. Este es un dispositivo chino que igual su esqueleto es de nitinol, cubierto de nitrato de titanio, tiene membrana de PET igual y un trenzado especial que permite flexibilidad. Este es muy parecido al Amplatzer, que ahorita la vamos a revisar. Aquí está la tabla de medidas, ¿no? Pero pues de igual forma no tiene mucha relevancia ahorita. Las ventajas que tiene, igual, menos exposición al nitinol, rápida endotelización por la malla de PET y pues bajo riesgo de producción de trombos, por lo que le decían, la baja exposición al nitinol. Y también una ventaja es que tiene oclusión por cintura. Entonces, todos estos ocluyen con la cintura y los discos grandes sirven para posicionar, para que se ancle el dispositivo, no como el primero, el Helix, que pues quedaba ahí móvil. Y pues el Amplatzer Septal Occluder, este es de Abbott y es el que está considerado como el standard of care, no es el top, es el que más se utiliza a nivel internacional. Su esqueleto es de nitinol, tiene una membrana de poliéster por dentro, su cintura es ancha, o sea, ese es el diseño, lo mejor del Amplatzer, que la cintura ancha es la que llena el defecto y los discos funcionan como anclaje, así como vemos aquí, ¿no? Y pues tiene un amplio rango de medidas desde 3 a 38 milímetros. Entonces aquí tenemos, y la medida se escoge por la cintura, o sea, la cintura es lo que va a ocluir el defecto. Entonces aquí vemos un pequeño video. De igual forma, previo a colocarlo, pues se evalúa el dispositivo que esté flexible, que esté bien trenzado, que no tenga daños. Y aquí ya igual se va empujando y se va tomando la preforma que ya tiene, ¿no? Aquí vemos a William que se curó. Vamos a ver por acá. El problema
bueno, un con que tiene el Amplatzer es que para liberarlo, pues tiene una pequeña manivela giratoria. Entonces se libera, pero puede haber fallo a la hora de que este se libere o a la hora de recapturar el dispositivo. Puede ser con mayor dificultad que el de Fíbula, ¿no? Que vimos ahorita. Y en cuanto a los dispositivos fenestrados, pues este se coloca, vemos que es un dispositivo igual, de hecho es de Amplacer también, o cada empresa tiene el suyo y tiene pequeños orificios que limitan el flujo del shunt de izquierda a derecha y permite descompresión del ventrículo derecho durante las crisis de hipertensión arterial pulmonar, o sea, pacientes que ya tienen una unidades Woods entre 3 y 5 que se pueden ver beneficiados del cierre, pues vamos a limitar el flujo, bajamos el hiperflujo pulmonar y cuando el paciente tenga una crisis de hipertensión pulmonar, pues va a permitir que el shunt se invierta. Entonces, pues es un beneficio que se encuentra en sus pacientes, ¿no? De igual forma, la evidencia de cierre es 2B. Hay un artículo en cuanto a la comparación de los dispositivos que ahorita revisamos, los resultados son similares en los tres grupos en los que se utilizó el Cera, el Cera, el Amplatzer y el de Fibula, el Occlutech Flex 2, vieron que era muy similar en los tres grupos, de 12 a 47 meses. Entonces, nada más para ver que no hay mucha diferencia en el uso de uno u otro, ¿no? Entonces, la técnica pues está más orientada hacia el Amplatzer, ¿no? Porque es el que más se utiliza. Pues en todos los pacientes, antes de cerrarlo, se debe realizar un cateterismo derecho. En pacientes que tengan inconclusos los estudios no invasivos, ¿no? Ya sea en el eco o en resonancia magnética, podemos corroborar los datos reportados. Y pues los datos a evaluar en el cateterismo derecho es la morfología y la posición del defecto, la presencia de fenestraciones que sean múltiples defectos, dimensiones y función del ventrículo derecho, función de la válvula tricuspidia, que tenga adecuados bordes y las características del septum interauricular. Y recordar, como vimos ahorita, los pacientes que tienen disfunción del ventrículo izquierdo, pues van a requerir la prueba con balón, que ahorita la vamos a revisar. Y el éxito del procedimiento va a depender de la correcta elección del paciente para el cierre percutáneo, ¿no? Siempre. Si nosotros cerramos un defecto y no estaba bien indicado, pues no va a ser exitoso el procedimiento. Entonces, el procedimiento siempre deberá ser guiado por ecocardiograma transesofágico o por intracavitario, ¿no? El procedimiento. Y pues primero se obtiene el acceso femoral venoso derecho y aquí tenemos el equipo necesario para el cierre de la sella. Entonces, este es el cargador o loader y en el cual se carga primero todo el dispositivo, ¿no? Así doblado o sea, ya ven que viene preformado, se jala y queda aquí dentro. Tenemos la válvula hemostática, que es esta, que es pues como cualquier válvula hemostática que utilizamos, por donde va a pasar nuestro dispositivo de cierre. Tenemos o el catéter, por así decir, para entrega, que es la C. La D es el dilatador, pues que va dentro de y permite el paso del mismo. Y tenemos la F, este es opcional. ¿Por qué? Porque es el que les decía que es el con el que se desatornilla el dispositivo para liberarlo. Pero ahorita se va a entender mejor en el video. Entonces esto es el equipo que nosotros armamos ahí en la mesa, ¿no? Una vez que cargamos el dispositivo aquí, que viene todo pues doblado, lo tenemos que purgar bajo el agua para que minimice el riesgo de embolismo aéreo. Luego ya lo armamos y acá vamos a revisar la técnica. Entonces, primero tenemos una CIA, ¿no? Ya hicimos todo el cateterismo cardíaco derecho y todo, ya se va a cerrar. Se pasa, ya primero pasamos la guía, digamos la 035, la teflonada, hacia la
vena pulmonar superior izquierda. La posicionamos ahí, después pasamos todo el sistema de entrega, que es el sistema de entrega y el dilatador. Se posiciona en esa área y después se cambia la guía por una de mayor soporte que se posiciona de igual forma ahí en la vena pulmonar superior izquierda. Se retira el catéter, se pasa un balón. Esto es en caso de que el paciente tenga disfunción del ventrículo derecho o también para hacer mediciones. Esto era antes del ultrasonido, ¿no? Se pasa un balón. La medida, pues dependiendo del defecto, ya la idea que tengamos, ¿no? De las medidas que nos otorgaron, se infla el balón y pues aquí vemos cómo se forma una cintura, ¿no? Vemos cómo se forma una pequeña cintura para verificar el defecto, de qué medida es, y aparte debemos de evaluar el compromiso hemodinámico del paciente, ¿no? En caso de que tenga disfunción del ventrículo izquierdo. Después se desinfla o también con el eco podemos evaluar si hay fuga, ¿no? Alrededor del balón o cuándo es cuando ya sella. Entonces después podemos medir esa cintura y ya tenemos de forma exacta la medida del defecto. Después pues se extrae el balón, se pasa nuevamente todo el sistema de entrega, se empuja un poco, aquí vemos que ya protruye un poco el dispositivo, se va extrayendo y aquí a la mitad de la aurícula izquierda ya empezamos a liberar el dispositivo. Después ya lo jalamos hasta posicionarlo aquí en los bordes de la CIA. Continuamos liberándolo hasta que quedan ya de los dos lados ocluidos. Y después, pues podemos hacer aquí unas maniobras para ver si está bien colocado, jalarlo, por ejemplo, y después lo liberamos y ya queda el dispositivo de cierre posicionado, ¿no? Y ya vamos a ver que se limita un poco el flujo, pero pues no totalmente hasta que endotelice. Entonces aquí tenemos un video en el cual vemos pues todo el procedimiento que acabamos de ver previamente, ¿no? Se avanza todo el sistema hacia la aurícula izquierda. Mediante el sistema de entrega que ahorita revisamos. Se va liberando el dispositivo, se retrae. Verificamos la posición. Se termina de liberar el del otro lado, del lado derecho. Y se libera. Se libera y pues ya quedó el procedimiento, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Entonces, debemos de considerar también que hay variantes importantes. Por ejemplo, si existen dos lesiones, o sea, que sean dos comunicaciones interauriculares, un solo dispositivo puede ser suficiente siempre y cuando la distancia entre ambas sea menor a 5 milímetros. Si la distancia entre ambas es mayor a 5 milímetros, se requerirán dos dispositivos. Si la distancia es menor a 5, se va a poner un dispositivo en la lesión más grande y el dispositivo pues va a ocluir el otro orificio, o se puede poner un dispositivo cribiforme. Bueno, esto nos habla de cuando es una sella cribiforme. Hay algunos dispositivos que son para defectos cribiformes, entonces tienen los discos laterales más grandes para cubrir una mayor área y se posiciona el dispositivo en el de mayor diámetro. Aquí está, miren, aquí es lo que les mencionaba. Y el tamaño del dispositivo debe ser del doble de la medida desde el centro de la lesión principal hasta la lesión más distal, o sea, ya considerando que hay múltiples lesiones, ¿no? Entonces, las lesiones que no son elegibles para cierre percutáneo, como se comentó, un diámetro mayor a 38 milímetros, ausencia de bordes inferiores,
dimensión auricular menor a la del dispositivo. ¿Por qué? Porque aquí el dispositivo puede quedar chocando con el techo de la aurícula y generar erosión y trombosis, que haya defecto del seno coronario o del seno venoso, que el borde tricuspidio sea corto o que haya drenaje venoso anómalo, parcial o incompleto. O sea, porque podemos poner el dispositivo y bloquear el drenaje venoso, ¿no? De la aurícula izquierda. Complicaciones, esta como vimos es menor al 1%. Se puede evitar con preparación meticulosa y un adecuado manejo del equipo, una adecuada medición y elección del dispositivo. Como vimos ahorita, lo importante es planear el procedimiento para tener éxito. Puede haber embolización del dispositivo o fractura del mismo. Entonces, pues esto lo podemos recapturar. Ya vimos las diferencias de los dispositivos, cuáles tienen cierta ventaja sobre otros en ese aspecto. Ruptura del septum interauricular o que haya fenómenos trombóticos, ¿no? Entonces, para evitar esto, se recomienda un ACT durante el procedimiento mayor a 250. Y pues pueden desarrollar edema pulmonar agudo en el caso de que el paciente tenga enfermedad importante del ventrículo izquierdo. Lo cerremos el defecto sin hacer la prueba del balón y el paciente pues no va a tolerar ese nuevo aporte, ¿no? de precarga, entonces puede desarrollar edema pulmonar agudo por elevación rápida de las cavidades izquierdas. Puede haber arritmias supraventriculares durante el procedimiento, bloqueo B y algunas complicaciones tardías, perforación del septum, reacciones alérgicas, como vemos ahorita el nitinol, formación de trombos o afección de la válvula mitral, sobre todo por el dispositivo, ¿no? Que no haya quedado bien posicionada. En cuanto a la terapia del seguimiento, se recomiendan 3 meses de doble antiagregación plaquetaria con azaciclovir, igual que en las coronarios. Y después de estos 3 meses, 6 meses de aspirina nada más y ya después de eso, sin problemas. Después, pues hay que darle seguimiento ecocardiográfico para valorar el adecuado posicionamiento, si hay cortocircuito residual, valorar el ventrículo derecho, la presencia de derrame pericárdico, trombos, las válvulas AB, ver que estén funcionando bien ya con el dispositivo ahí posicionado y que los drenajes venosos sean adecuados, ¿no? Entonces, pues esto fue un vistazo ahí a lo que es la comunicación interauricular en cuanto a la detección y al manejo de la misma. Entonces, si tienen alguna duda o algo, adelante, ¿no?